¿Quién fue realmente Bashar al-Assad, el presidente de Siria? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el líder sirio que gobernó con puño de hierro, Bashar al-Assad, es la segunda generación de una dinastía familiar autocrática que mantuvo el poder durante más de 5 décadas. Ahora, tras la caída de su régimen y su salida del país tras un avance rebelde relámpago, se produce un sorprendente reordenamiento de poder en una nación estratégicamente vital del Medio Oriente. Y ante estos hechos surge la pregunta: ¿quién fue realmente Bashar al-Assad, el presidente de Siria? Bueno, Bashar al-Assad es conocido por su brutal gobierno sobre Siria, que desde el año 2011 ha sido devastada por una guerra civil que asoló el país y lo convirtió en un caldo de cultivo para el grupo extremista ISIS, al tiempo que desató una guerra internacional por poderes y una crisis de refugiados que vio a millones de personas desplazadas de sus hogares. La guerra comenzó después de que el régimen de Bashar al-Assad se negó a ceder ante las masivas protestas a favor de la democracia ese año durante la primavera árabe, y en lugar de ello montó una brutal represión contra el movimiento pacífico, matando y encarcelando a miles de personas solo en los primeros meses. Desde entonces, las fuerzas de Bashar al-Assad han sido acusadas de graves violaciones de los derechos humanos y de brutales ataques contra civiles durante los 13 años de guerra, incluido el uso de armas químicas contra su propio pueblo. Al comienzo de la guerra, Estados Unidos, Jordania, Turquía y la Unión Europea pidieron la dimisión de Bashar al-Assad, pero el régimen, fuertemente sancionado por Occidente y aislado internacionalmente, se ha aferrado al poder hasta ahora gracias al respaldo de sus poderosos aliados Rusia e Irán y a una despiadada campaña contra la oposición. Y un testimonio del horror de ese régimen fueron las escenas de jubilosa celebración cuando las fuerzas rebeldes tomaron el control de las ciudades sirias. Por ejemplo, en la ciudad siria de Homs se vio a los residentes rompiendo carteles de Bashar al-Assad y su padre. Bashar al-Assad y su llegada al poder. Assad llegó al poder en una elección sin oposición en el año 2000, tras la muerte de su padre, Hafez al-Assad, que había salido de la pobreza para dirigir el partido Baas y tomó el poder en el año 1970, convirtiéndose en presidente del país al año siguiente. El joven Bashar al-Assad creció a la sombra de su padre, un aliado soviético que gobernó Siria durante 3 décadas y ayudó a impulsar a una población alauita minoritaria a puestos políticos, sociales y militares clave. Al igual que su hijo, Hafez al-Assad toleró pocos disidentes y la opresión fue generalizada y hubo episodios periódicos de extrema violencia estatal. Por ejemplo, en el año 1982, en la ciudad de Hama, y que los rebeldes tomaron hace unos días, Hafez al-Assad hizo que su ejército y sus servicios de inteligencia masacraran a miles de sus opositores, poniendo fin a un levantamiento encabezado por la Hermandad Musulmana. Ahora bien, como segundo hijo que no estaba en condiciones de seguir el ejemplo de su padre, Bashar al-Assad estudió oftalmología en Londres, hasta que su hermano mayor, Bassel, que había sido preparado para suceder a Hafez al-Assad, el padre, murió en un accidente automovilístico en el año 1994. Y en consecuencia, Bashar al-Assad fue entonces lanzado a la atención nacional y estudió ciencias militares, convirtiéndose más tarde en coronel del ejército sirio. Y cabe señalar que tras la muerte de su padre en junio del año 2000, solo se necesitaron unas horas para que el parlamento sirio cambiara la constitución para reducir la edad de elegibilidad presidencial de 40 años a la edad de Assad, que en ese momento era 34. Una medida que le permitió suceder a su padre después de unas elecciones sin oposición celebradas el mes siguiente. Y en esa línea, muchos observadores en Europa y Estados Unidos parecieron alentados por el presidente entrante, quien se presentó como un líder fresco y joven que podría marcar el comienzo de un régimen más progresista y moderado. Y en relación a lo señalado, la esposa de Assad, Asma al-Assad, con quien se casó en el año 2000, una ex banquera de inversiones de ascendencia siria que creció en Londres, ayudó a pulir esa visión. Pero las esperanzas occidentales de una Siria más moderada se hundieron cuando el nuevo líder rápidamente mantuvo los vínculos tradicionales de su país con grupos militantes como Hamas y Hezbollah. Luego pasaron a condenar abiertamente al régimen después de que en el año 2011 el nuevo líder enfrentara a la oleada prodemocrática con fuerza brutal.
Como por ejemplo en el año 2011, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el régimen de Assad había elegido el camino del asesinato y las detenciones masivas de sus ciudadanos y le pidió que liderara una transición democrática o se hiciera a un lado. No obstante, Assad fue reelegido por amplias mayorías cada 7 años, la más reciente en el año 2021, en la que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia consideraron una elección fraudulenta. Y entramos al periodo de la guerra civil que caracterizó al gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, las fuerzas de Bashar al-Assad eran conocidas por sus tácticas brutales durante la guerra civil que se produjo tras la represión de las protestas a favor de la democracia en el año 2011, cuando se formó una oposición armada compuesta por pequeñas milicias orgánicas y algunos desertores del ejército sirio. Ahora bien, en el año 2013, los inspectores de armas de la ONU entregaron pruebas abrumadoras e irrefutables del uso de gas nervioso en Siria. El entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó el ataque del 21 de agosto, descrito en el informe que tuvo lugar en los suburbios de Damasco, como el peor uso de armas de destrucción masiva en el siglo XXI. En esa línea, Estados Unidos afirmó que el ataque podría haber matado a más de 1.400 personas, incluidos cientos de civiles. Ahora bien, las autoridades sirias han negado reiteradamente las acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en consecuencia, el ataque y otros impulsaron a las potencias mundiales a trabajar para desmantelar el arsenal químico del régimen y empujaron a Estados Unidos en el año 2013 a aumentar su apoyo a las fuerzas de oposición sirias, después de lo que Washington llamó el cruce de una línea roja. Y en base a lo señalado, Bashar al-Assad advirtió a las naciones occidentales que no apoyaran a los grupos rebeldes que luchaban contra sus fuerzas armadas y predijo que los militantes rebeldes un día atacarían a Estados Unidos y otros países. Más tarde, en el año 2015, Bashar al-Assad dijo que Siria no se uniría a una coalición liderada por Estados Unidos centrada en destruir al grupo terrorista ISIS, que tomó el control de partes del país devastado por la guerra. Por otro lado, podemos señalar que el conflicto es ahora una piedra angular del brutal legado de Assad, que ha dejado cientos de miles de muertos y lo que las Naciones Unidas dijeron a principios de este año fueron más de 7 millones de desplazados internos y más de 6 millones de refugiados internacionales. En síntesis, podemos decir de que Bashar al-Assad fue el segundo hijo de Hafez al-Assad y no estaba en planes para relevar a su padre como presidente de Siria. Por ende, se dedicó a estudiar oftalmología en Londres, hasta que su hermano mayor, Bassel, que sí había sido preparado para reemplazar a su padre como presidente, murió en un accidente automovilístico en el año 1994. Fue allí que Bashar al-Assad fue entonces lanzado a la atención nacional y estudió ciencias militares, convirtiéndose más tarde en coronel del ejército sirio. Y luego de la muerte de su padre en junio del año 2000, Bashar al-Assad llegó al poder en una elección sin oposición realizada en el mismo año, convirtiéndose en presidente del país al año siguiente.